Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguirse ahí también con Jorge. Muchas gracias. Bien, con la presentación. Eso. Sí. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos, para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Good morning, good afternoon for those that are with us online. Bueno, en el día de hoy tenemos la felicidad de contarles del lanzamiento de Mesa Colombia. Para aquellos que están conectados virtualmente, vamos a tener una presentación en inglés y pueden buscar allí la opción de interpretación, ¿cierto? En el Zoom. For those that are connected, we will have the availability of interpretation, Spanish to English, so you can also select it there in Zoom. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Camilo Ardila Galvis, hago parte del equipo Table Colombia, del equipo Mesa, agradeciéndoles nuevamente por acompañarnos en esta mañana, en esta jornada. Vamos a presentar primero entonces la agenda de lo que tendremos en el día de hoy, en estas horas. Primero pues vamos, adelante por favor. Vamos a tener unas palabras de bienvenida por parte de Felipe Roa y de Tara Garnett, la directora de Table. Un saludo también de una colega de esta familia Mesa que nos acompaña, Elena Lazos, desde la UNAM México. Y después vamos a contarles un poquito más cuáles son entonces esas ideas, esos temas, esos métodos que esperamos trabajar con todos ustedes desde Mesa. Y luego pasaremos pues justamente a la primera discusión, al primer debate, ¿cierto? Que queremos generar, agradeciéndole a Claudia, agradeciéndole a Mauricio, agradeciéndole a Jorge por la asistencia el día de hoy, que nos acompañarán en ese panel que moderará Felipe. Y después, pues poder tener, por supuesto, una discusión, un debate, que es lo que más nos interesa, poder conversar sobre estos temas alrededor de los sistemas alimentarios. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a dar inicio pues con la agenda. Voy a pasarle entonces a Felipe. Felipe es profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y director de investigación de Mesa en Colombia. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Camilo. Muy buenos días a todos, a todas. Me alegra mucho que estén aquí acompañándonos. Me están diciendo ahorita que muchos se sentían como viniendo a clase de 7 aquí en la universidad. Pues, espero que sean buenos recuerdos de la clase. Mis recuerdos de clase de 7 no son muy buenos. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Nos alegra pues el gran interés que ha generado esta iniciativa. Hoy vamos a presentar lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar trabajando. Yo soy Felipe Roa Clavijo, soy profesor aquí en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y llevo varios años haciendo investigación en sistemas alimentarios, desarrollo rural, desarrollo sostenible. Tengo una clase de cambio climático, otra de políticas de la alimentación y pues nos encanta poder estar presentando esta iniciativa. Y antes de continuar, yo quiero darle un agradecimiento muy especial a todo el equipo de comunicación que hace este evento posible. Gracias a ellos podemos estar aquí reunidos, nos ayudaron, no solamente están detrás de cámaras, sino están por todas partes. Así que muchas gracias a Gloria y a tu equipo por todo el apoyo y bueno, y un saludo también especial a todas las personas que están en línea. Tenemos varias personas conectadas desde Europa y ahorita les voy a contar un poco sobre las universidades. Quiero hacer solamente contarles quiénes estamos aquí. Ahorita me estaban preguntando, bueno, quiénes están en el salón. Tenemos un grupo muy selecto de personas que aceptaron venir, que nos acompañaron. Voy a leer solamente un poco las organizaciones que nos están acompañando. Tenemos personas del DNP, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenemos personas de ICA, de Agrosavia, de la UPRA, de las organizaciones sociales. Tenemos a RENAF, a FENSUAGRO, a la UNIC, ANMUSIC, Red Papás de Justicia, FIAN Colombia. Vamos a tener la participación en el panel de la Sociedad de Agricultores de Colombia, personas de la ANDI, de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de La Salle, de FAO Colombia, de CIRAD, Agrinatura, de WWF.
Tenemos personas también de las embajadas de Noruega, del Reino Unido, de RIMIS, FOLU Colombia, los colegas también de CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, de la Cámara de Comercio también, de P4G, y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De pronto se me escaparon algunas, pero y obviamente tenemos los colegas de la Universidad de los Andes también, que les agradezco mucho estar acá. Eso es un poco los que estamos, y bueno, en línea tenemos, en línea está los colegas de Table. También les enviamos un correo, un saludo muy especial a los colegas de Table que están conectados en diferentes lugares de Europa, en Inglaterra, en Suecia y en Holanda principalmente, y pues a todas las personas que están conectadas en línea. Esta iniciativa arrancó como empiezan muchos proyectos, con un café. Y empezó con un café en Londres que nos tomamos con Tara Garnett, la directora de Table. Nos tomamos un café en Londres en septiembre del 2022 y desde allí hemos venido cocinando, para seguir con el tema de la alimentación, hemos venido cocinando durante 2022, 2023 esta iniciativa para ver cómo podíamos arrancar esta presentación. Y pues aquí llegamos a, digamos, después de todo este año de discusión, arrancamos pues el trabajo, y tenemos la fortuna de trabajar con Camilo Ardila como consultor de investigaciones y comunicación. Por ahora somos un equipo pequeño, pero con grandes sueños y con grandes expectativas de que podamos fomentar un diálogo alrededor de los sistemas alimentarios con ustedes. Solamente, Nicolás, tú que estás ahí, si estamos hablando muy rápido, porque estamos haciendo traducción simultánea al inglés, si estamos hablando muy rápido, que el traductor nos indique. Bueno, y pues qué alegría que la iniciativa aterriza aquí pues en Uniandes, en la Escuela de Gobierno. En la Escuela de Gobierno estamos preocupados principalmente por generar políticas basadas en la evidencia. Es súper importante para nosotros, y en fortalecer el liderazgo público. Son como los dos derroteros que tenemos desde la Escuela de Gobierno, y en ese sentido, pues la Escuela de Gobierno ha venido trabajando desde hace varios años en temas de educación, en temas de descentralización, en temas de salud pública, y más recientemente con mi ingreso a la escuela, pues en temas de desarrollo sostenible, de alimentación y desarrollo rural. Y obviamente sumándome a los grandes profesionales que hay aquí en la Universidad de los Andes trabajando también en estos temas. Pues que podamos entrar desde Uniandes a y si me pones la siguiente diapositiva, ahí tenemos los principales aliados de Table. Ahí tenemos a la Universidad de Oxford, que además llevo en el corazón porque pude hacer mi doctorado allá, hice investigación unos años allá también. Entonces me alegra mucho estar trabajando con esa universidad. SLU, que es la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, tiene una gran trayectoria haciendo investigación y docencia en temas de agricultura y medio ambiente. Camilo también hizo su maestría en esa universidad, entonces estamos ahí súper conectados. Y con la Universidad de Wageningen, que hoy en día pues es una de las que lleva el liderazgo en los temas de desarrollo rural, agricultura y alimentación en Europa, y donde hay colegas pues muy valiosos. Y recientemente pues nos unimos 3 universidades a este consorcio. Entonces aquí está la Universidad de Cornell, tenemos el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y la Universidad de los Andes. Y aquí, digamos, no nos estamos sumando a esto solamente como escuela de gobierno, sino que vamos a aportar también pues todo lo que tiene la Universidad de los Andes, ¿no? Y aquí veo a Ángela Serrano de la Facultad de Sociología, que trabaja estos temas también, los colegas del Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios,
deben estar por aquí también, está Freddy también de AgroLab, y tenemos también, deben estar por algunos colegas del centro o del centro de los ODS, que no sé si están por ahí también, pero desde la Universidad de los Andes vamos a estar aportando a esta conversación, y pues muchas gracias a los colegas de Uniandes que están aquí acompañándonos. Bueno, ya con esto, pues quería darles la bienvenida, contarles un poquito del contexto. Luego, entre Camilo y yo les vamos a contar un poco más qué es lo que vamos a hacer o estar haciendo específicamente. Pero por ahora me gustaría darle una cordial bienvenida a Tara Garnett, desde Inglaterra. Ella es la directora de Table, nos va a contar un poco más qué es Table, cómo nació. Ahí tienen una experiencia acumulada súper interesante, pues que nosotros vamos a poder, sobre la que vamos a poder construir y a la que vamos a aportar mucho también, y muy importante que también y sobre todo en español. Porque bueno, todos los recursos de Table hasta ahora han estado en inglés, y pues qué bueno que le podamos agregar un idioma más a los debates de los sistemas agroalimentarios. Entonces, ok, listo. Si Tara va a hablar en inglés, si alguien necesita traducción, la idea es que se puedan conectar con el enlace por Zoom. En Zoom, desde su celular, pueden escuchar en español. Tara va a hacer de todas formas la presentación en inglés, pero tiene sus diapositivas en español para que la podamos seguir mejor. Entonces tenemos a Tara ya, pero no la vemos. Yes, I am. Can you see me and hear me? Because I can see and hear you. Can you see or hear me? I am here and I can see and hear you. Okay, good. All right. Well, I will get started then. So, thank you for that introduction, Felipe, and it's an enormous pleasure to be here, even if only virtually. I would love to be having a second cup of coffee with you, but the carbon footprint of doing this virtually is a lot lower. So I'm just dealing with the technology. So as regards what I'd like to talk about today, I'd just like to give you a short introduction to Table, who we are, what we do, why we were set up, and some of our hopes for this collaboration with yourselves in Colombia. So I'm hoping that Camilo will be running the slides in Spanish. And can we move on to the second slide, please? So that's an outline of what I was hoping to talk about. So next slide, please. So why Table? Why were we set up? And I guess the context is that everyone agrees that the food system has problems. It's increasingly well recognized now. It's in the public press. We all agree, or NGOs, industry, government, are all unified in the in agreement that the food system has many different problems. But when it comes to solutions, there isn't so much agreement. I think we all want different things founded on different assumptions, different disciplinary and sectoral starting points. And this gives rise to many different kind of fault lines in debates. So debates around whether we should carry on globalizing our food system, or whether we should be focusing more on relocalization, whether we should invest in technical solutions to close the yield gap and reduce greenhouse gas emissions, or whether we should shift towards
more organic and agroecological systems. Whether ideas such as nature-based solutions offer genuine ways forwards, or whether they entrench current ways of thinking and current power structures. Similarly, debates around whether we should put a price on nature as a way of incorporating its value into the global economy, or whether that's the wrong thing to do. And of course, meat and dairy, the livestock issue, is a huge debate wherever you are in the world, and with the divide being on whether livestock are part of the problem or can they be part of the solution too. And then there's the role of industry and corporations. They're there. Are they here to stay, or do we need to imagine radical alternatives? So depending on who you are, there are very, very different ways of thinking about these questions. And I think for me, and this is the starting point of Table, we need a better understanding of what the issues are and their complexities beyond very simple black and white analyses. I think we need to look at evidence, but we need to examine many, many different types of evidence based on different perspectives, different scales, different stakeholders with different levels of power in the food system, and different disciplinary insights, both quantitative and qualitative, people drawn from the natural sciences and people who take a more historical approach. And then we need to listen more. We need to listen to different viewpoints and ask why people disagree and what their values are, their interests, their positions of power, and otherwise. And for me, this all gives rise to or opens the possibility of better, more informed discussion, more constructive debate, which in turn leads to more, let's say, holistic decision-making that takes many, many different ideas and viewpoints into account. So this really is the motivation for setting up Table. As regards who we are, Felipe has already said that we are a group of universities who I hope this group will grow. But at the moment, we're quite small in terms of our team. We're about 15 researchers spanning our institutions, drawn from very, very diverse disciplines, social sciences, arts and humanities, natural sciences, with a very diverse skills base, because although we're grounded in academia and grounded in academic institutions, we like to kind of engage more with the world of practice. And for that, we think more kind of different sets of forms of communication are necessary. And our model is that we have one research director per institution. So what do we do? Well, we do two things mainly. We focus on analysis and synthesis, so understanding issues, understanding debates, and understanding important concepts that are being discussed in the food systems world. And we provide a platform for dialogue, knowledge exchange, and communication. So to give a really, really rapid overview of what we do in a bit more detail, we produce a range of written outputs, which we call our explainers, which take a concept such as agroecology, or the kind of rapidly emerging idea of regenerative agriculture, which I think also has resonance in Latin America. Or we take debates around ultra-processed foods, which I know again are a big issue in Colombia, or about issues around meat. So we take these and we really look at what the debates are, what people say about them, what evidence bases they bring. And we try and do that in as impartial a way as possible, while recognizing the fact that we all come with our own starting points. So that's our written outputs. We also have a kind of well listened to actually podcast called Feed, which we take themes and topics and ideas, and we interview and discuss with
a range of different interesting people drawn from academia, from industry, and from the NGO sector. So they're all available on our website, and we hope to be producing some episodes in Spanish as well now. We run regular events on a range of different topics. And then finally, we also try and experiment more with different kinds of engagement tools. So different visuals, quizzes, starting to do a little bit with film. So again, we're hoping to do more there, and we're always open to ideas. And then we obviously provide a platform for blogs as well as written exchanges. So to give an example of that, we will soon be launching what we call a letterbox, where we get people with different points of view to write to one another in a series of letters, in the hope that they will try and really understand where their areas of difference are, and also where there might be commonalities and agreement. And we have a 9-part series coming up shortly to be published, which is looking at debates around ultra-processed foods, and whether this is a useful topic, a concept to be thinking about when it comes to health. Obviously, the Colombian government has made that decision already, but our British government is a lot more cautious so far in that respect. And then just a sort of penultimate slide, where do we fit in the food systems world? Well, as I said, we are based at research institutions, but we want to be talking more than just to fellow academics, although it's also great to talk to academics, but we want to engage more with practitioners, both in the policy and the advocacy spaces. And we try and do that by focusing a lot on effective communications, making complex concepts accessible and relevant, and also bearing in mind that the research communities have at least as much to learn from the practice communities as the other way around. So it's about a really equal exchange of ideas and perspectives. And so really, this is my last slide, and this is really a question. We're really, really excited to extend this collaboration to yourselves in Colombia. And I think it's really important, because we can agree that there are some really global problems and issues affecting us, like climate change, biodiversity loss, the rising non-communicable diseases, social injustice, and so forth. But how they manifest themselves is going to be different at different regional and local scales. And we need to understand the perspectives of one another across different geographical regions to understand what are the differences and what are the similarities. And we need to learn from each other. What can Europe learn from Latin America and vice versa? And how can we collaborate more? So these are the hopes that I have, and I really, really look forward to further discussion and collaboration in the next year. So that's it from me, and I look forward to the rest of the event. Thank you. De esta familia Mesa. Hola, hola. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Bien. Vamos a dar entonces paso a un saludo de Elena Lazos, que es una colega del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es otra de estos socios de Mesa también en Latinoamérica. Entonces, Elena, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, pues unas grandes felicidades al gran equipo colombiano, ¿no? Que ha podido hacer este evento y comenzar toda esta línea, ¿no? De la que Tara nos está hablando. Igualmente, ¿no? Grandes felicidades al equipo de Gran Bretaña, ¿no? De Table Debates, de Suecia, Wageningen, Cornell,
que ponen, ¿no?, todo un énfasis precisamente en poner los puntos, ¿no?, sobre la CIE, sobre los grandes debates del futuro de la alimentación, pues tanto a nivel global como en nuestras localidades. Entonces, bueno, pues solamente es decir, este gran equipo de reflexión que genera ricos debates profundos con una gran preparación de evidencias y datos, y que son debates necesarios ante la avalancha de grandes retos políticos, económicos, culturales, sociales, ecológicos que plantea el futuro de la alimentación global y local. Planteamos precisamente cómo construir con, ¿no?, todas las personas y todas las instituciones que están en nuestros lugares, ¿no?, en Colombia, México y todos los países que ya se han mencionado, de precisamente poder intercambiar ideas, de debatirlas entre los múltiples actores que están interviniendo en la alimentación, con el fin de dilucidar políticas alternativas más democráticas y justas en el camino alimentario futuro. Y creo que estamos en un parteaguas, ¿no?, donde todavía podemos plantear caminos y estrategias que nos lleven a esa mayor justicia alimentaria y social, con una equidad alimentaria y nutricional, tanto para quienes producen nuestra alimentación como para los y las consumidoras. Mantener el control sobre lo que queremos comer y cómo lo queremos comer, adecuado a nuestras culturas culinarias y co-construyendo esas propuestas de una manera conjunta. En estas alternativas, ¿no?, los imperios agroalimentarios pues han ganado muchos espacios y por ello, ¿no?, la organización de productores, de productoras y consumidores se requiere para cuestionar, debatir y construir esas alternativas. Brindar evidencia de los problemas sociales y de salud, ¿no?, de una mala alimentación en América Latina es completamente importantísimo, ¿no? Creo que tenemos problemas que nos asemejan, es decir, tenemos una desnutrición a la par de problemas de obesidad, problemas de pobreza alimentaria a la par que un gran desperdicio alimentario. Y entonces, en este sentido, ¿no?, lo que nos une pues es generar esas políticas basadas en estas problemáticas y construir estos liderazgos políticos de una manera hermanada entre Colombia, México y, por supuesto, Table Dialogues en su conjunto. Yo con esto termino estas palabras, pero nuevamente pues felicito al gran equipo colombiano. Muchas gracias. También por el saludo, con quien también esperamos generar muchas colaboraciones entre Colombia y México. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto de la agenda, en donde les vamos a contar un poco más entonces de, bueno, Mesa Colombia, qué se está pensando, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos que queremos pues trabajar en conjunto? Entonces, con Felipe vamos a estar contándoles eso un poco. Listo, muchas gracias y muchas gracias a Tara y a Elena por sus palabras. Creo que espero que ya esta primera presentación comprendan un poquito más la historia, la trayectoria y los objetivos de Table. Tengo que contarles tal vez aquí detrás de cámaras que estuvimos pensando cómo ponerle a esta iniciativa. Si deberíamos ponerle algo con sistemas agroalimentarios, y bueno, y decidimos irnos por lo simple que fue MESA, que es la traducción literal, pero que nos dice mucho de lo que queremos hacer. Vamos ahí está la siguiente diapositiva, ya está. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué necesitamos fortalecer los debates de los sistemas alimentarios en Colombia? Ya hay muchos avances en el país de sistemas alimentarios. Los colegas de CIAT que están aquí ya han realizado debates muy interesantes, los colegas de RIMISP, los colegas del Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios, FOLU Colombia, también ha avanzado en debates muy importantes sobre sistemas agroalimentarios. Sin embargo, pues ustedes sabrán y lo conocen muy de cerca, pues creemos que es muy importante fortalecerlos. En Colombia hay mucho trabajo a nivel global
Table ha hecho bastante trabajo, la FAO también, pues de análisis globales, ¿no? Pero estamos en este gran país que se llama Colombia y que tiene una gran diversidad, una gran complejidad y que estamos estrechamente conectados con las dinámicas globales. Dale aquí otro, y no solamente, digamos, aquí en Colombia decimos que nos gusta mirarnos el ombligo mucho, porque estamos mirando las dinámicas de lo que está ocurriendo como procesos únicos, como si estuviera solo pasando acá, pero dependemos mucho de lo que está pasando en América Latina también, y compartimos esa gran cuenca amazónica y el Pacífico, que son tan importantes para nuestra región, al igual que los Andes, pero al mismo tiempo estamos conectados pues globalmente. Hace unos años pensaríamos que Rusia y Ucrania estaban muy lejos de Colombia, pero con la invasión sin sentido de Rusia a Ucrania, pues hemos visto que aquí en Colombia sentimos los impactos directamente en la mesa con el incremento de los costos de los alimentos. Entonces, por eso es importante un debate y fortalecer ese debate en Colombia siempre en una perspectiva global. Y en ese contexto, pues también seguimos con los temas de seguridad alimentaria o más bien de inseguridad alimentaria. La última encuesta de la Oficina de Estadística DANE nos dijo que hay más o menos 30% de personas en Colombia en inseguridad alimentaria, 15 millones de personas más o menos. Y estamos pues en un proceso de gobierno nacional de reforma agraria que hace todavía mucho más relevante los debates de la alimentación. Tenemos los efectos del cambio climático. Que Colombia sabemos que no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Es importante seguir avanzando en esas soluciones, pero tenemos que pensar de manera muy prioritaria en la adaptación. Y el reciente fenómeno del Niño pues nos está llamando una vez más la atención sobre esos impactos del cambio climático. Y como el segundo país más biodiverso del mundo, pues también tenemos que hacer una reflexión alrededor de los sistemas agroalimentarios. No es lo mismo hablar de sistemas alimentarios en Europa, en Estados Unidos o Canadá, que como lo tenemos aquí con las condiciones y con la biodiversidad que tenemos. Sigamos. Ahora, la pregunta es, dado con las iniciativas, bueno, ¿por qué y por qué necesitamos este debate desde la academia? Vamos a la siguiente. Y desde la academia, pues nos parece importante sumarnos a las iniciativas que ya existen de sistemas alimentarios, que diferentes organizaciones y sociedad civil han estado avanzando en los últimos años, pero desde la academia también creemos que podemos hacer aportes desde la investigación, generación, síntesis de evidencia importante para la toma de decisiones, desde la docencia, que es la razón de ser de la academia y es la razón de ser pues de nosotros como universidad, pero también desde lo que decía Tara en su última diapositiva, no queremos quedarnos solamente discutiendo en las cuatro paredes de la academia, sino queremos abrirnos al diálogo, y por eso tenemos aquí y en línea conectadas muchas personas de diferentes entidades, de diferentes sectores y diferentes organizaciones, porque a eso es a lo que nos queremos sumar. Entonces, para contarles un poquito ya más en detalle qué es lo que queremos hacer y cómo aterrizamos Mesa Colombia, le voy a dar la palabra otra vez a Camilo para que les cuente. Gracias, Felipe. Entonces, bueno, aquí lo primero es pues una invitación, ¿cierto? A que nos sentemos todos en la mesa, ¿cierto? A que podamos justamente pensar cuáles son esos debates, esas conversaciones de pronto que son incómodas, ¿cierto? Pero que son necesarias justamente para encontrar alternativas a la transformación de los sistemas alimentarios en donde haya la necesidad de esas transformaciones, ¿no? La invitación también es a tener un diálogo más reflexivo, más matizado. Decía Felipe, hay muchas iniciativas, hay muchos debates sobre sistemas alimentarios desde distintos enfoques y una premisa justamente desde Mesa es que necesitamos que esos debates se den, pero se den de una manera más matizada, ¿cierto? Se den de una manera en la cual también reconozcamos cuáles son
esas posiciones y esos valores que están detrás de las evidencias, que están detrás de las posiciones, porque eso nos ayuda a entendernos mejor, ¿cierto? El ser más transparentes con cuáles son esos objetivos que tiene una determinada posición, pues esperamos que nos ayude justamente a encontrar unas mejores alternativas. Desde Mesa se han venido trabajando distintos métodos de diálogo que también esperamos desarrollar entonces aquí en Colombia con todos ustedes. Tara los mencionaba, aquí solo para resaltar algunos de ellos, ¿no? Poder hacer estos espacios de diálogo, ¿cierto? Poder generar también documentos en donde se presente diferentes tipos de evidencia, ¿cierto? Evidencia científica, evidencia práctica, evidencia de las comunidades, evidencia de la industria, y podamos justamente debatir alrededor de eso. Talleres, podcasts, etcétera. Entonces, es un poco como los métodos que también queremos poner a disposición de ustedes de poder compartir y generar espacios alrededor. ¿Y qué nos estamos comenzando a pensar? ¿Cuáles son, digamos, los siguientes dos pasos después del día de hoy? La segunda semana de marzo queremos realizar, y desde ya los estamos invitando, un taller virtual sobre distintos enfoques de agricultura sostenible, ¿no? En los últimos años hemos escuchado distintos enfoques: agricultura climáticamente inteligente, agroecología, agricultura orgánica, etcétera. Entonces queremos hacer un taller con alrededor de 3 de estos enfoques que están, digamos, un poco más posicionados hoy en día, ¿cierto? La agroecología, la agricultura orgánica y la agricultura regenerativa. ¿Qué nos une en estos 3 enfoques? ¿Qué nos separa? ¿Hay elementos comunes o no hay? ¿Es posible generar políticas que apoyen estos diferentes enfoques o no las hay? Entonces, poder generar este debate, este taller en la segunda semana de marzo. Y hacia el mes de mayo queremos también realizar un evento, un webinar con los colegas de México, con otros países, sobre perspectivas latinoamericanas de la relación entre biodiversidad y sistemas alimentarios, ¿no? Justamente pensando en la COP que va a realizarse en el país sobre biodiversidad, generar algunos aportes. Bueno, ¿qué tenemos que decir en estos debates de biodiversidad desde la alimentación, desde los sistemas alimentarios, desde el consumo, desde la producción, desde la transformación? Hay ahí elementos para discutir, para debatir. Estamos pensando lo mismo desde México hasta Colombia en cuanto a biodiversidad y sistemas alimentarios. Entonces es el segundo evento que queremos realizar, el segundo espacio en donde también esperamos contar con todos ustedes. Y en últimas, pues lo que queremos también es escucharles, ¿no? Escuchar sus sugerencias. Vamos a tener ahora más tarde un espacio para dialogar, en donde ustedes también sienten que pueden aportar, en donde tienen ideas. La idea es que de nuevo nos sentemos pues todos a la mesa y podamos tener estos debates. Entonces, bueno, con eso cerramos este punto y seguimos entonces con el panel. Vamos entonces ahí. Sí, una más allá, por favor. Antes de pasar al panel, los invitamos a... siguiente, por favor. Los invitamos a que vayan escaneando este código y nos ayuden con 4 preguntas. Vamos a volver a estas preguntas después del panel, ¿cierto? Ahora también podemos pasar con los celulares. Por ahí está María Fernanda, está Nicolás, y yo pasaré también en caso de que de pronto la luz no les deje escanear el código. Ahí atrás está Darío y está María Fernanda también en caso de que no puedan escanearlo. 4 preguntitas y ahora volveremos a reflexionar sobre ellas mientras ya vamos organizando el panel. Muchas gracias. ¿Les está funcionando? Aquí, mira, aquí con María Fernanda y de pronto si tú tienes, y Darío, sí tenemos el scan ahí. También pueden entrar a Menti desde su, ponme la otra pantalla, esa, con el código. Ahí está. Entonces, la otra opción es entrar a menti.com y cuando entren a menti.com ponen el código que aparece aquí en pantalla.
El código, ¿me quitas esa ventana de ahí? 626 49 761. ¿Pudieron conectarse acá? ¿Ustedes pudieron conectarse acá también? ¿Ya se pudieron conectar allá? ¿Lo lograron acá? ¿Ya están ahí en espera? ¿Se pudieron conectar acá? ¿Aquí están conectados? ¿Ya? ¿Están? ¿Por aquí están también? ¿Y por acá? ¿Están ya? ¿Mm? Eso está chévere. Hagamos. Mientras se están conectando, se terminan de conectar aquí a las personas que están en línea, sobre todo a los que están de fuera de Colombia, les estamos mostrando los lindos cerros orientales y el edificio principal de Uniandes, aprovechando que tenemos una cámara que se mueve. Bueno, entonces vamos, listo. Entonces vamos a empezar. Creo que ya la mayoría ya se pudieron conectar. Vamos a darle un enter ahí y vamos a la primera, enter como en PowerPoint. Listo, entonces tenemos la primera pregunta, ya debe aparecer en sus celulares. Valore en la escala de menos urgente a más urgente de atención los siguientes aspectos del sistema alimentario en Colombia. Efectos del cambio climático, hambre y desnutrición, sobrepeso y obesidad, exclusión de los actores a pequeña escala, valor agregado, deforestación y pérdida de la biodiversidad, eficiencia en la cadena de suministros y poder entre los actores. Ahí tenemos que aclarar que también, digamos, consideramos el tema de tierras y de paz, pero no lo incluimos aquí, pues teniendo en cuenta que sabemos que esas son prioridades muy importantes hoy en día para el país, por eso incluimos otros aspectos. Y aquí en pantalla ya podemos ver algunos de los resultados. Quítanos esa. Tenemos 35 personas conectadas y ahí estamos viendo los resultados en pantalla. Eso. Bueno, ahí tenemos los resultados. Creo que están punteando. Bueno, ahí sí sigue cambiando porque siguen llegando las votaciones. Pero bueno, creo que tenemos punteando el tema de hambre y desnutrición. Creo que con un promedio de 4.8 se está punteando o compitiendo un poco con deforestación y pérdida de la biodiversidad. Son como los dos a los que se les ha dado la calificación más alta. Tenemos los efectos del cambio climático en tercer lugar. En cuarto lugar tenemos el poder entre diferentes actores. Luego tenemos la eficiencia en la cadena de suministros. Luego la exclusión de los actores a pequeña escala. Y por último, el valor agregado. Bueno, muy interesante sus perspectivas. Vamos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente, por favor. Que ya debe aparecer en sus celulares. Escriba 3 palabras que describan cómo se imagina el futuro del sistema alimentario en Colombia si continúan las tendencias y condiciones actuales. Bueno, ahí están llegando
sus palabras. Tenemos entre las más grandes hambre, pobreza, inequitativo, ineficiente, desigual, contaminante, deforestación, precario. Ya tenemos 50 personas conectadas. Muchas gracias por sus respuestas. Y les vamos a compartir esto después por si les interesa. Muy bien, muchas gracias por sus palabras. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a la siguiente pregunta con un pequeño ajuste. Escriba 3 palabras que describan cómo se imagina el futuro deseado del sistema alimentario en Colombia. Si quieres, vamos poniendo de una de las sillas. Vamos a sentar entonces desde acá. O sea, acá está bien. Sí. Y los otros. Sí. Bueno, ahí llegaron las palabras: sostenible, equitativo, eficiente, incluyente, inclusivo, sustentable, horizontal. Muy bien, tenemos 60 personas ya conectadas. Muchas gracias por sus respuestas. Aquí estamos recogiendo las respuestas de quienes están acá y de los que están en línea también. Y vamos a la última. Tenemos una última, creo que es una última, ¿cierto? Y esta es una pregunta abierta. ¿Qué elemento, que puede ser positivo o negativo, destacaría de la relación entre paz, tierra y sistema alimentario? Y aquí tenemos, esta es pregunta abierta, ustedes pueden escribir en las cajas de texto que les aparecen ahí. Gracias. Bueno, y mientras ustedes terminan de responder, voy a invitar a nuestros panelistas para ir al siguiente punto, a Claudia Cortés López, directora de la UPRA, a Mauricio García Álvarez, un delegado de la RENAF, y a Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Los invitamos a que pasen aquí al panel. Muchas gracias. Si quieres te puedes sentar. Ya podemos apagar ahí. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Ahí tenemos varios puntos y varias respuestas que vamos a repetir en un momento. Y Miguel, tú nos dirás si quedamos bien sentados ahí o si tenemos que hacernos un poquito más en U. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a este panel de discusión sobre el futuro del sistema alimentario en Colombia. Tenemos 3 super panelistas en este espacio y luego me ayudan a Nicolás a pasar, nos ayudas a pasar el micrófono. Entonces, bueno, aquí a mi derecha, bienvenida a Claudia, directora de la UPRA. Claudia es administradora de empresas y magíster en economía. Actualmente cursa una maestría en mercados y competencia, tiene experiencia en los sectores agrícola colombiano y de cooperación internacional, formulación, gestión y evaluación de proyectos, investigación en temáticas de desigualdad en las tierras rurales de Colombia, análisis socioeconómicos de los territorios rurales, conflictos urbano-rural, comercialización de alimentos, abastecimiento y hoy en día directora general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.
Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Tenemos también el placer de tener a Mauricio García Álvarez. Mauricio es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en desarrollo rural de la Universidad Javeriana, más de 30 años de trabajo con comunidades indígenas y campesinas con enfoque agroecológico. Actualmente coordinador del programa de semillas de identidad con Swiss Aid Colombia, donde trabaja desde el año 2000 con redes de semillas en 11 departamentos en acciones de recuperación, conservación y venta de semillas nativas y criollas a través de casas comunitarias de semillas. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Y tenemos también a Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Jorge ha estado como presidente desde 2017. Antes de unirse a la SAC, Jorge fue director de asuntos corporativos para Colombia, Perú, Ecuador de Bavaria Avindev y también dirigió la Fundación Bavaria entre 2015 y 2017. Entre 2011 y 2015, Jorge fue viceministro de Defensa para Políticas y Asuntos Internacionales y anterior a eso fue presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, y también trabajó en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Voy a correr un poquito para no darle la espalda. ¿Cómo? ¿Más atrás? No, solo yo. Ya, es que te estaba cubriendo. Listo, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces vamos a empezar este panel y vamos a hablar sobre el futuro, el presente y el futuro del sistema alimentario en Colombia. Y tenemos tres perspectivas que son muy enriquecedoras, que seguramente tienen algunas diferencias también, pero que nos interesa mucho poder escucharles y conocer sus perspectivas y sus opiniones al respecto. La primera pregunta que le voy a hacer al panel es: ¿cuál es su visión del estado actual del sistema alimentario en Colombia? Y si requiere alguna transformación. Entonces voy a empezar con la directora de la UPRA, desde la perspectiva de gobierno y en especial desde una de las agencias tan importantes para el desarrollo rural en el país. ¿Cuál sería la perspectiva sobre el estado actual del sistema alimentario en Colombia? Tenemos el micrófono por ahí, ¿me alcanzas ese? Creo que ya está. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el sistema alimentario en Colombia tiene un problema y es que no logramos verlo en su totalidad. Entonces, con la información que tenemos se ve incompleto. Hay actores que estamos dejando por fuera. El último Censo Nacional Agropecuario, todos lo sabemos, es de 2013. El DANE, con el presupuesto que tiene, hace encuestas que su mayor nivel de desagregación es departamental. Nuestros colegas que trabajan en los gremios tienen una información muy detallada de su propio gremio y pues es una información muchas veces privada. Entonces creo que desde la misionalidad de la UPRA es plantear ese sistema completo. Sabemos que está mal, sabemos que tiene problemas, pero no sabemos la magnitud de los problemas. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay un problema de recambio generacional en el campesinado. Sabemos que son personas mayores, sabemos que tenemos un problema de semillas. ¿Cuáles son las magnitudes del problema? No lo sabemos. Sabemos que producimos X toneladas de alimentos por las evaluaciones agrícolas municipales. Y sabemos que el 19-20% se comercializa por las centrales mayoristas, en donde está el siguiente porcentaje. Entonces creo que desde la misionalidad de la UPRA queremos pintar el panorama completo y saber si estamos con un problema grave, pero tenemos que dibujarlo completo y en ese dibujarlo completo tenemos que caber todos. Ahí les quiero contar una tarea que nos pone el Plan Nacional de Desarrollo súper importante y es la trazabilidad de los productos. Cuando el doctor Jorge Enrique era presidente de FENAVI,
Si tú te vas a un gremio como FENAVE, ellos saben perfectamente cuántos pollitos de un día entran en casatamiento, cuántos son pollitas, cuánto le van a salir para huevitos que van a durar 80 semanas esas gallinas, o los pollitos de engorde, hacia dónde van. Nosotros como Estado colombiano no podemos en este momento, no tenemos nada construido para generar esa trazabilidad. Y la Unión Europea, que son nuestros colegas que nos están acompañando en esta transmisión, sí nos están pidiendo como Unión Europea, usted está deforestando, usted tiene trabajo decente, usted tiene los mínimos de trazas de insumos de síntesis química, entonces estamos con un sistema agroalimentario deficiente en términos de información y tenemos unos retos bravísimos que nos está imponiendo la comunidad internacional. Lo dejo allí para darle paso a mis colegas. Muchísimas gracias, Claudia. Y eso que mencionas el nuevo Pacto Verde Europeo que nos exige ahora producir certificados de no deforestación, trazabilidad, de dónde vienen los alimentos, de dónde viene el café, la carne, es un gran reto para el sistema alimentario en el contexto del reto que mencionas de la falta de información. Esos vacíos son absolutamente importantes. Muy bien, la RENAF como red nacional de agricultura familiar, pues congrega a muchos pequeños agricultores, pequeños productores que tienen una perspectiva también muy especial y muy particular de el sistema alimentario, de las dinámicas de producción, transformación, comercialización y consumo. ¿Qué nos podrías decir sobre estas perspectivas en el contexto de cómo está el sistema alimentario hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio desde la RENAF. Reciban un cordial saludo. Estamos convencidos de que nuestro sistema alimentario a nivel nacional e incluso a nivel global hay que transformarlo por la insostenibilidad de este sistema actual que está dominado por grandes corporaciones del alimento que están concentrando el poder no solo del alimento, del mercado de los alimentos, que han convertido al alimento en una mercancía, ya no es alimento sino commodities, y que han convertido y están convirtiendo a las semillas y todo el sistema alimentario en una forma de poder global que hay que transformar. Entonces, nosotros dentro de esa visión que tenemos de este sistema que es insostenible, porque además está afectando la salud no solo de los seres humanos, sino también del planeta, porque es gran parte el responsable del cambio climático, pues es necesario transformarlo hacia un sistema más sostenible que nos garantice alimentación sana, que nos garantice la conservación de un ambiente sano, de una naturaleza, de las aguas, de la biodiversidad, de nuestras semillas nativas y criollas. Así, ese sistema que está fundamentado en la revolución verde, en lo que han denominado revolución verde, ha sido el causante de la pérdida de más del 75% de la pérdida de nuestras semillas nativas y criollas, ha sido causante de la pérdida de los conocimientos tradicionales y de nuestros sistemas ancestrales de producción de alimentos a nivel de las regiones. Este es un país rico en agroecosistemas que fue dominado por unos tipos de agricultura que acabaron con nuestros sistemas de producción ancestrales. No quiere decir que tenemos que volver a estos mismos sistemas de producción ancestrales como antes, pero sí existen alternativas como la agroecología y como otras formas de agricultura orgánica que pensamos que son la alternativa a la que hay que apuntarle en el futuro y que estamos en mora porque es la base fundamental de que podamos tener esperanzas de que este sistema alimentario se transforme. Si no se transforma esas formas de producción, la concentración de la tierra no va a cambiar. Si no cambiamos ese modelo de producción, el tema de la salud no va a cambiar.
nos están proponiendo más de lo mismo en ese modelo. Nos están proponiendo una agricultura basada en semillas transgénicas que lo que provocan es utilizar más agroquímicos con falsas promesas, diciendo que van a terminar el hambre, cuando lo real que ha sucedido durante todos estos años que lleva la Revolución Verde, lo que ha habido es más hambre. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, ese modelo. Si no cambiamos ese modelo, va a ser imposible transformar el sistema alimentario. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Entonces ahí tenemos una perspectiva también desde la agricultura familiar, desde cómo se está viendo el sistema alimentario hoy en día en el contexto de las semillas nativas, de las empresas y las corporaciones. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu respuesta. Jorge. La Sociedad de Agricultores de Colombia pues tiene una gran trayectoria en el país, agrupa a varios de los sectores agroindustriales más importantes del país. Tú estás en contacto con los que están produciendo palma, con FENAVI, con los cafeteros. ¿Cómo se ve desde la Sociedad de Agricultores de Colombia el sistema alimentario en el contexto de diferentes cadenas de producción agropecuaria y agroindustrial? Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y a todos. Y Felipe, gracias por la invitación y qué bueno estar aquí en este panel de lujo. Yo quisiera hacer una claridad antes de responder a tu pregunta, y es qué es lo que representa la SAC. La SAC representa 21 sectores de la producción alimentaria en nuestro país, donde hay desde economía familiar campesina hasta cadenas agroindustriales, como tú bien lo mencionas. Y eso nos da una perspectiva bien interesante de lo que pasa en los sistemas agroalimentarios, no solamente de Colombia, sino a nivel global. Y escuchando antes a Tara en su intervención, y mientras ella hablaba, me puse a leer un poco la página de Table. Y yo les sugiero que se coman todo lo que les sirvieron, porque si no van a estar contribuyendo a la pérdida y desperdicio de alimentos. Y yo creo que ese es un énfasis que hay que hacer en materia de la fragilidad de los sistemas agroalimentarios. Porque esto no tiene solamente que ver con los productores, sino empezando por los consumidores. A mí me gusta decir que la razón de ser de los productores de comida en nuestro país son los consumidores. Y si no hay consumidores, pues ¿qué producción rentable va a haber? Y tal vez por eso quiero señalar unos primeros elementos que en nuestro concepto hacen que los sistemas agroalimentarios a nivel global, pero en Colombia en particular, tienen una gran fragilidad. Y voy a mencionar 4 o 5 cosas que de pronto, para sorpresa o no sorpresa de ustedes, nada tienen que ver con la producción de alimentos, sino con lo que nosotros llamamos las condiciones habilitantes o inhabilitantes de la seguridad alimentaria. En los últimos Lo primero fueron los bloqueos de mayo del 2021. Y yo quiero recordar aquí qué fue lo que pasó en materia de seguridad alimentaria en ese mes. 3.000 bloqueos a las carreteras del país que pusieron en riesgo la seguridad alimentaria de muchas ciudades. Y que para los consumidores, que son la razón de ser de los productores, en solo el mes de mayo del 2021, la inflación de alimentos fue superior al 5%. En un mes, la inflación de alimentos fue del 5%. 9.28 en el año completo para el 2023. Y yo quiero que esa cifra se la lleven en la cabeza. 5.3% de inflación de alimentos. La avicultura colombiana, que el 35% está ubicada en el Valle del Cauca, casi se quiebra. Casi se quiebra. Y esa es la producción de las 2 proteínas de origen animal más importantes para la nutrición de nuestros niños, como son el pollo y el huevo. Lo segundo fue la pandemia. Llegó la pandemia y fue en marzo, recordarán ustedes, del 2019, ¿no? Nos guardaron a todos. ¿Y qué pasó? Como nuestro mercado laboral tiene a la mitad de la población ocupada en informalidad laboral,
chao los consumidores. Y el país, a propósito de lo que comentaba la directora de la UPRA, venía con una capacidad de producción de más o menos 72 millones de toneladas de alimentos. Y uno diría, bien, no hay fragilidad en la producción de comida. Y a partir de abril hasta el mes de noviembre, prácticamente en todos los meses, la inflación de alimentos fue negativa. Y ustedes recordarán a finales del año 2019 a los productores de papa regalando literalmente las papas en los peajes porque no tenían quien se las comprara. ¿Por qué? Porque el 30% del mercado de la papa en Colombia es los colegios, los corrientazos, y eso se acabó en medio de la pandemia. Tercero, y tú lo mencionaste en tu introducción, Felipe, nadie se iba a imaginar que Vladimir Putin iba a tomar la decisión de invadir a Ucrania. Y eso generó un desbarajuste en el mercado internacional de los insumos que se utilizan para producir alimentos. Y tuvimos un crecimiento en el costo de los insumos, y aquí podríamos hablar horas de soberanía y seguridad alimentaria y la lógica de los insumos importados al país, pero eso demostró sí que hay una fragilidad en los sistemas agroalimentarios, y no solamente en Colombia, a nivel global. Y como si fuera poco, una devaluación, un incremento durante todo un año, 3 inviernos en uno, y ahí es donde uno dice, oiga, ¿cuál es esa fragilidad que tenemos en los sistemas agroalimentarios, no solamente en Colombia y a nivel global? Y por eso, y ya cierro con esto, más allá de las políticas públicas de coyuntura, de un gobierno o simplemente de periodos independientes de, llamémoslo como una armonía en las políticas públicas, lo que queda claro es que por más tenacidad que tengan nuestros productores, hay unas variables que hacen totalmente frágil a los sistemas agroalimentarios. Y eso tiene que ver con algo que se mencionaba hace unos minutos. Los legisladores y los que hacen la política del sector agropecuario, y lo digo a nivel global, no necesariamente conocen cuáles son esas realidades que existen en el campo. Y a propósito, dice que esto seguramente puede levantar ampolla acá, del Pacto Verde de la Unión Europea. Miren los bloqueos en Alemania, en Francia, ahora en España, y la misma presidenta de la Unión Europea diciendo, oiga, no, ya no vamos a tener que suspender el uso de glifosato, yo no me acuerdo cuáles de esas sustancias químicas, porque se nos pararon en la raya los granjeros de toda Europa, y hay que entenderlos y hay que reconocerles el aporte que hacen en materia de seguridad alimentaria. Entonces, esto, como bien lo dice Table, es un tema de discusiones que pueden ser polarizantes y que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en muchos temas, pero creo que esta variedad de opiniones hoy en este panel y en el esfuerzo que ustedes hagan, que celebramos desde la SAC, indiscutiblemente ojalá nos lleve a aterrizar con evidencia, pero con una visión de mirar hacia adelante cuáles son las realidades de un país como Colombia, y por eso mencionaba esas 4 cosas al inicio, de lo que implica la fragilidad, no solamente para los consumidores, sino también para los productores de alimentos de nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que hay varios elementos de lo que mencionas y creo que no estuvo en las otras 2 intervenciones, es la fragilidad que existe hoy en el sistema alimentario, ¿no? Y las diferentes variables que pueden ser locales, pueden ser microlocales, pero que pueden ser también globales y lo sentimos después en el bolsillo, lo sentimos en la mesa. Creo que estamos de acuerdo en que hay una necesidad de transformación, que hay unos retos que son importantes, que además son retos multidimensionales, que van desde la fragilidad de los sistemas alimentarios hasta la falta de información, hasta los procesos o las dinámicas de exclusión de los pequeños productores. Quisiera pasar a la siguiente pregunta, que es, bueno, en el contexto de los retos que hay hoy en día, ¿cuáles son alternativas? ¿Qué alternativas podríamos diseñar o se están ya implementando que sean alternativas técnicas, pero también alternativas políticas? Porque ahí en el proceso de diálogo, negociación y consenso, pues hay mucho terreno que avanzar. ¿Cómo ven ustedes el proceso de diseño o de implementación o de identificación de alternativas técnicas y políticas en el contexto de los sistemas alimentarios? Claudia.
Estaba pensando que en mi intervención anterior se me había quedado algo por fuera, y es que cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, usualmente todo el mundo dice, ah, ese es un problema del sector agrícola, y en realidad es un problema de todos. Si nosotros estamos, como lo dijeron los participantes en la encuesta, enfrentando un problema de hambre y de desnutrición, ahí tiene que estar salud. Si estamos evidenciando un problema de concentración, sea de tierras, en general de riqueza, pues ahí hay un problema de ordenamiento territorial. Y en realidad todos estos síntomas están involucrando a muchos sectores, casi todos, que aterrizamos en el área rural sin mayor organización. Entonces aquí el ordenamiento territorial se vuelve fundamental. Tenemos que volver a hablar lo urbano con lo rural. En Colombia, para los colegas que nos escuchan de otras regiones, el municipio es la entidad que ordena su territorio. Entonces a los municipios les dimos todas las facultades y muy poquita plata. Entonces un municipio de categoría 6 tiene alcalde y hacienda o planeación y con quién va a trabajar. Entonces desde la UPRA, ahí me pongo mi camiseta, estamos haciendo un ejercicio súper importante de poder apoyar a las entidades territoriales, sea municipio, departamento, las entidades territoriales indígenas, para que puedan tener elementos técnicos que les permitan evaluar sus planes de desarrollo, construirlos y alimentar esos esquemas de ordenamiento territorial, esos planes básicos de ordenamiento territorial que usualmente son muy pobres en lo agrícola. Entonces estamos generando toda una batería de indicadores de distribución de la propiedad, producción de la tierra, potencial productivo, caracterización de productores, caracterización de familias a partir de la información del CISBEN, una batería de información, y les estamos entregando esa información a los alcaldes para que puedan dimensionar y articular todo lo agrícola desde su plan de desarrollo. Porque nosotros nos podemos quedar aquí pensando muchas cosas y dando debates largos, pero en última, quien tiene que hacer las cosas, en últimas, es el alcalde con su plata del plan de desarrollo. Entonces creo que tenemos que ayudarles mucho a las entidades territoriales a poder hacer esa tarea. Y desde el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 32, se formularon las APAs, las áreas para la protección de la producción de los alimentos, en ese ejercicio de organizar el territorio, de que nosotros como Estado colombiano, no como gobierno, como Estado colombiano, protejamos las áreas, las mejores áreas para la producción de los alimentos y abrir la discusión, como dice Jorge Enrique, ponerlo sobre la mesa de venga, si llegamos todo al territorio, pongámonos de acuerdo en dónde van los alimentos, en dónde va el cementerio, en dónde va la carretera, etcétera. Porque no podemos utilizar las mejores tierras para usos que no necesitan ese horizonte negro. Bien, muchas gracias, Claudia. Entonces ahí me parece muy interesante lo que mencionas de, bueno, la articulación de los planes, ¿cierto? Y cómo en un momento en que se están formulando planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo departamental, puede el gobierno nacional a través de la UPRA apoyar esos procesos de planeación de lo agrícola, ya sea en los planes de desarrollo o en los planes de ordenamiento territorial, súper importante. Y luego eso cómo se articula con el plan de desarrollo nacional también. Bueno, hay unos retos, bueno, unas soluciones interesantes que también plantean retos importantes. Mauricio, desde la RENAV, ¿qué soluciones o alternativas están planteando en el contexto de los retos de los sistemas alimentarios? Bueno, la solución a esta problemática de los sistemas alimentarios creemos que es compleja. Es compleja en la medida en que no es un solo componente, con un solo componente no se va a lograr la solución, porque va desde temas de las tierras, productivos, tecnológicos, de agua, de todos estos componentes hay que trabajarlos. Entonces, pensamos que un elemento fundamental es algo parecido a lo que sucedió con la Revolución Verde. Hubo una misión que se dedicó a promover la Revolución Verde. Aquí necesitamos una misión que se dedique a promover las agriculturas regenerativas, la agroecología, la agricultura orgánica, la permacultura, la biodinámica. Son muchas agriculturas diferentes a esa agricultura de Revolución Verde que hay que promover
y que enterró la Revolución Verde y que la desconoció, y que las universidades yo me formé en una universidad con Revolución Verde, y cuando entré a la crisis de esto no puede ser que yo vaya a ir a una comunidad donde no utilizan venenos, donde tienen unos sistemas tan ricos que producen alimentos, a decirles que tienen que acabar con el bosque, que prácticamente se acaban las aguas, que había que envenenarse. Y entonces eso lo entra uno en una crisis. Yo creo que hay que reformularse eso y hay que reformularlo desde allá con esas misiones, así como llegaron a imponernos la Revolución Verde, hay que llegar con una misión que cambie otra vez todo ese modelo. Pensamos hay que trabajarlo desde lo local, lo regional, y yo creo que en ese esfuerzo en Bogotá, cuando han entrado en esa construcción de regionalizar, de entender cómo funciona la dinámica de la producción de los alimentos, porque eso fue otro elemento, o es otro elemento que nos parece fundamental, y es que estas ciudades se concentraron y con todo el tema de la violencia, etcétera, etcétera, pues se generó una gran densidad de población en pocos lugares. Y eso no ocurre, por ejemplo, en unas ciudades como en Europa, uno ve pueblitos por todos lados y las ciudades son pequeñas. Aquí son ciudades densamente pobladas que están demandando alimentos todo el día, todos los días, las 24 horas del día, todos los meses. Y necesitamos empezar a pensar unas políticas regionales donde miremos dónde se pueden producir determinados alimentos para esas poblaciones, porque indudablemente, pues con esta situación de violencia, pues la gente no va a querer seguir. Y fuera de eso, las condiciones tan paupérrimas que vive el campesino en este país, pues es difícil que el campesino quiera irse otra vez, y eso es lo que vemos hoy en la dinámica de los jóvenes. Pues los jóvenes quieren estar en buenas condiciones de vida. Cuando llegan a la ciudad y ven que hay universidad, que hay hospital, que tienen ingresos, que tienen internet, que se comunican, en el campo no hay nada de eso, no hay vías, no. Entonces, si no transformamos esas condiciones, va a ser muy difícil cambiar esto. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Súper importante pues lo que mencionas de bueno, la importancia de lo local y lo regional en la estructuración de alternativas y soluciones, pero también las diferentes poblaciones, ¿no? Estamos hablando de los campesinos y estamos hablando de condiciones de infraestructura que en muchas regiones del país son bastante malas. Muchas gracias, Mauricio. Jorge, ¿cómo es desde un gremio tan grande como la SAC posibles caminos y alternativas? Pues mira, yo coincido mucho con lo que han dicho Claudia y Mauricio, y tal vez agregaré un par de elementos. Y lo pongo por un ejemplo. A mí siempre me ha gustado decir que el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Transporte, como una metáfora en el sentido de que para un país que tiene 43 millones de hectáreas de frontera agrícola, solamente tenemos mal contados 185.000 kilómetros de vías terciarias, de las cuales solo el 10% está en buen estado. Entonces, eso lo que implica es que los que son responsables de las vías terciarias, que son los alcaldes, no tienen el presupuesto. Las regalías tienen cientos de billones de pesos parqueados y el INVIAS tiene un programa de vías terciarias que nunca será suficiente. Entonces, aquí realmente existe la necesidad que un campo que ha sido olvidado por décadas por la misma concentración poblacional en las ciudades, y eso tiene que ver inclusive con la misma política electoral, el campo tiene unas deudas que ningún gobierno ha saldado. Y siendo francos, ningún gobierno las va a poder saldar, porque es que además el campo ha vivido 50 años de terrorismo, ya vamos para 55 y mire lo que nos está pasando ahora. Y mientras no exista la seguridad, y en estos días yo decía que el mejor ministro de Agricultura ahora es el ministro de Defensa, porque estamos plagados de inseguridad. Mire lo que nos pasa en el departamento del Huila.
Llegan esos bandidos del ELN ya con inventario de las matas de café que tienen los productores y les cobran extorsión, es por la carga esperada. Y ahora que estamos en una florescencia fenomenal, yo no me imagino cómo va a hacer eso en materia de extorsión. Entonces, el Estado colombiano debe cumplir con su responsabilidad, particularmente de proveer los bienes públicos. Y claro, uno se enfrenta a algo que es muy de nuestro sistema democrático, que es muy valioso, ni más faltaba, y es que cada 4 años hay cambio de gobierno y por lo general hay cambio de políticas. Pero mientras no haya una continuidad en los esfuerzos más básicos, Mauricio mencionaba algo con lo cual también estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué futuro va a tener un agricultor o un productor pecuario si no tiene conectividad digital? O sea, ese QR, si fuéramos a hacer esta reunión de table allá en Caquetá, ¿quién se conecta? Nadie. Entonces, mientras esas cosas no lleguen, no quiero ser pesimista, no es apaga y vámonos, pero eso lo que demuestra es la fragilidad y la resiliencia que a pesar de todo eso, el tren de producción en Colombia de alguna u otra manera se mantiene. Y lo segundo es que también hay una responsabilidad por parte de todos los agentes que no somos públicos, productores, asociaciones gremiales, de campesinos, universidades y demás, porque también yo creo que esto amerita un cambio cultural de la manera de ver el negocio de los sistemas agroalimentarios, porque esto tiene que ser rentable. Rentable para el consumidor, que es el que tiene o no la capacidad de pagar, y rentable para el productor, porque si no es rentable, ¿cómo va a volver a producir? Y aquí también hay que hacer un mea culpa de lo que es esa necesidad de un asistencialismo permanente por parte del Estado, porque no nos llamemos a engaños. El Estado no va a poder resolver todos los problemas. A mí me causa mucha preocupación cuando la gente dice, no, es que nos tienen que comprar la cosecha y garantizar los precios. No, el agricultor, el productor, debe ser muy bueno para producir, como evidentemente lo es, pero si no sabe vender, alguien va a llenar el espacio. Entonces, creo que en ese contexto de mirada de largo plazo, pero también en las urgencias que tenemos en el día a día, pues todos los actores tenemos que buscar encontrarnos en lo que nos podamos encontrar, porque seguramente no nos vamos a encontrar en muchas cosas, pero siempre pensando al menos desde la lógica nuestra es cómo el consumidor puede realmente tener un papel activo de consumir los productos nacionales con los criterios de sostenibilidad y todo lo que se ha conversado y lo que ustedes mencionaron en sus presentaciones, pero que sea rentable la producción de alimentos, porque si no, eso le agrega la fragilidad. Muchas gracias, Jorge. Me parece bien interesante como las diferentes dimensiones que tienes ahí en tu intervención, ¿no? Ahí tenemos, bueno, soluciones de política de largo plazo que tiene que continuar, no podemos arrancar cada 4 años en un nuevo ciclo, pero soluciones de mercado también que son igualmente importantes y cómo eso se combina con las soluciones o las alternativas desde el Estado en materia de provisión de bienes públicos básicos para que pues, pueda funcionar los sistemas agroalimentarios. Vamos con la última pregunta y esta va a ser una ronda corta, más es una pregunta de curiosidad que tenemos para ustedes. Mientras ustedes piensan aquí en la audiencia, ¿qué preguntas, si tienen alguna pregunta para los panelistas? Y si nos da el tiempo, vamos a tomar 2 preguntas también de quienes están conectados en línea. Acabamos de hacer un ejercicio aquí con el Menti sobre, bueno, algunas palabras sobre cómo va el sistema alimentario o cómo podría transformarse y la relación de la tierra, la paz con los sistemas alimentarios. ¿Qué de eso que alcanzamos a ver fue bastante rápido les llamó la atención, Claudia? Me gustó mucho la pregunta que ustedes lanzaron sobre la relación de la paz con los sistemas agroalimentarios. Pues nosotros no comemos de cultivos hidropónicos casi nada. Entonces, sí o sí, la paz pasa por la tierra. Como lo decía Jorge Enrique, tenemos alrededor de 43 millones de hectáreas dentro de frontera agrícola. La frontera agrícola está siendo calculada en este momento por la UPRA con información secundaria que nos proveen muchísimas entidades, IDEAM, IGAC, INVEMAR, un montón de entidades. Pero claro, lo que tú dices, la vemos en el mapa con conectividad de Bogotá. Yo cómo aterrizo eso en el territorio y yo te digo a ti, el alcalde de Solita, usted tiene un Gini del 87%, o 0,87. ¿Yo qué hago con ese Gini?
Entonces, no solamente, muy amable Mauricio, no solamente tenemos que generar información, sino que tenemos que hacerla digerible y particularmente para ese proceso de reforma agraria, porque como dice el profe Fajardo, hay que aflojar la tierra. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay que generar la información disponible, pero también hacerla entendible, hacer escenarios de discusión como este, porque muy seguramente uno en el día a día termina mirándose el ombligo, entonces necesitamos también generar discusiones para ver si se me está quedando algo por fuera. Entonces yo, por ejemplo, te estoy diciendo que el Gini de Colombia de copropietarios o de propietarios de predios privados con destino agropecuario es del 0,86 y tú me dices, ¿y por qué no incluye a fulano o a sutano o contra qué frontera? Tenemos que generar muchísimas discusiones para que ese sistema agroalimentario del que estamos discutiendo sea transparente, sea eficiente, esté mirando a todos los agentes de la cadena, porque no los estamos mirando a todos, desconocemos las magnitudes. Bien, muchísimas gracias, Claudia. Mauricio, ¿de ahí qué te llamó la Sí. atención? Sí, dos cosas. Una, que si esto sigue como va, pues todos somos pesimistas y que esto hay que cambiarlo. Y en el sentido de cómo se esperaría, yo creo que la gente es optimista en que espera que haya como un sistema alimentario que sea más sostenible, y en ese sentido pues yo me identifico con que pues esto no se va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, si tenemos un modelo que es insostenible y que ha operado viene operando desde más de 80 años, pues no lo vamos a cambiar de un día para otro ni con un gobierno. Entonces yo creo que vamos dando las puntadas y en ese sentido yo creo que la gente también se ve optimista en que esto sí puede cambiar de alguna manera. Muchísimas gracias. Sí, interesante, bueno, visión un poco más pesimista, pero sí hay una visión también de transformación y de esperanza. Jorge. Pues yo me apoyaría mucho en lo que dijo Mauricio, porque cuando uno mira la diversidad de opiniones sobre tantos temas, o las pocas preguntas, pero tantos temas que salen en materia de sistemas agroalimentarios, yo veo que hay un punto de inicio muy enriquecedor desde el punto de vista de, oiga, venga, hay muchas ideas, lo que demuestra una pasión por los sistemas agroalimentarios y la necesidad, o por lo menos el deseo de querer colaborar en mejorarlo. Y lo segundo, creo que debemos tener como optimismo en el sentido de que si llevamos 50 años de un olvido permanente de la ruralidad y a pesar de eso, desde el punto de vista de la oferta, el país ha garantizado su seguridad alimentaria, pues imagínense si llegamos a poder resolver todas esas talanqueras que nos hacen o no ser tan competitivos o ser inseguros, o básicamente esas condiciones en la territorialidad que limitan el detonante del potencial que tienen nuestros productores. Entonces, yo creo que es muy bueno el ejercicio, y que de la diversidad, ni más faltaba, lo que genera esto son más ideas, más intercambio de opiniones, pero ojalá siempre pensando, y ya lo digo desde el sombrero que me toca llevar, es la viabilidad y en la rentabilidad de los productores de alimentos de nuestro país, porque ellos al final del día son los que responden por la seguridad alimentaria de los colombianos. Y sin seguridad alimentaria y sin comida no hay vida. Y yo creo que eso nadie lo puede olvidar. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, y a Mauricio y a Claudia también. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Les voy a pedir que levanten la mano. Tenemos una pregunta allá atrás. No sé si Darío, tenemos unos tres. Nicolás, ¿nos ayudas a pasar el micrófono acá? O María Fernanda, no, allá en Darío, si nos ayudas a pasar el micrófono. Entonces vamos allá atrás con la primera, luego dos acá y la última por acá, 3 y 4, listo. Entonces empezamos allá atrás, allá atrás, Darío, les voy a pedir el favor, antes de que hagan su pregunta, pues lo primero de recomendación es que sea una pregunta, y lo segundo, y lo segundo es que por favor se presenten, nos digan su nombre y su entidad. Muchas gracias, adelante. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Hans Still, coordino por parte de la FAO
el proyecto SASI, que es un proyecto que junto con Agrinatura, aquí está mi colega Marielén Dabat, llevamos adelante para facilitar la transición de los sistemas alimentarios hacia sistemas alimentarios más sostenibles y más inclusivos. Es un proyecto global y en Colombia, en Latinoamérica, el único país donde va a trabajar SASI es la FAO. Entonces, muy oportuno poder conocer de Table. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a nivel nacional y a nivel de 3 territorios, de 3 sistemas agroalimentarios, uno en Montes de María, otro en la sabana cundiboyacense y otro en Nariño. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la facilitación de unos diálogos, ¿no es cierto?, a nivel territorial requiere de una información, de unos indicadores sobre cuáles son los indicadores en las diferentes dimensiones que pueden apoyar, que pueden medir la transición de unos sistemas alimentarios hacia mayor sostenibilidad. Entonces me interesó mucho lo que dijo Claudia, la directora de la UPRA, sobre que la UPRA ahora va a ofrecer un set de nuevos indicadores que puedan caracterizar la transición de los sistemas alimentarios a nivel municipal hacia mayor sostenibilidad, entiendo. ¿Nos podría, por favor, directora, contar un poco más de cuáles son las diferentes dimensiones que van a incluir y cuáles indicadores, si estos van a estar disponibles a todo el público o solo a los alcaldes de las municipalidades? Porque una parte importante de nuestro proceso es un proceso de diálogo multiactoral en donde todos los actores a nivel de sus municipios puedan caracterizar su sistema y puedan imaginar una transición. Y este trabajo de los indicadores que ustedes plantean pues es muy, muy importante y nos interesa mucho conocer un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a recoger otra pregunta, la segunda pregunta aquí adelante con Adriana. Gracias. Sí, para que las vayan guardando. Buenos días, mi nombre es Adriana Torres y soy investigadora en De Justicia. Mi pregunta, voy a hacer un comentario antes de la pregunta, prometo que será muy corto, y es que justamente en las diferentes ponencias o exposiciones hablamos sobre el sistema alimentario como un todo, pero creo que, al menos desde el criterio de Husk, hay unos factores importantes que tienen que ver sobre todo con los actores dentro de esos sistemas y los desbalances de poder que hay en estos diferentes, que tienen los diferentes actores en el sistema alimentario. Especialmente, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora, pues ya hay 3 diferentes, ¿no? Uno podría decir político, financiero e incluso de información. Entonces, en este sentido, por ejemplo, a las grandes industrias se les dan subsidios, se les han dado incluso también a zonas francas, se les han dado incluso en algunos casos también algunos incentivos a algunas producciones. Y estos incentivos, por supuesto, pues también nos han llevado a la crisis de inseguridad alimentaria que tenemos en este momento. Entonces, mi pregunta también va hacia cómo cómo también las narrativas que movemos entre, digamos, asistencialismo a los pequeños y medianos productores, pero entonces no hablamos del asistencialismo que tenemos a grandes corporaciones alimentarias y agroalimentarias. Entonces, ¿cómo balanceamos esas narrativas y ponemos todos a jugar a esos actores con unos balances de poder muchísimo más equitativos, en donde los pequeños y medianos comerciantes y agricultores y campesinos realmente puedan tener ese poder competitivo que hablamos y ese poder realmente de entrar en el juego del mercado? Porque definitivamente cuando entra un campesino a competir con un gran agroindustrial, pues las condiciones de poder y económicas y de información no son las mismas. Entonces ahí de nuevo hay un desbalance de poder en donde usualmente las grandes corporaciones han tenido una gran influencia. Y cerrando el comentario, entonces las compras públicas se han visto como una gran opción para poder justamente rebalancear estos sistemas y poder incorporar a pequeños y a medianos productores a la demanda que tienen, por ejemplo, cárceles, escuelas, sistemas universitarios, entre otros, hospitales. Entonces, ¿cómo ven ustedes hoy en día el avance que ha tenido? Ya tenemos una ley de compras públicas. ¿Cómo ha sido el avance desde sus diferentes perspectivas en esa ley de compras públicas justamente para balancear estas inequidades en el sistema alimentario?
Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Me imagino que esa iba para todos. Listo. Y vamos a tercera acá y la siguiente ronda la empiezo contigo. Allá en la ventana, Darío. Buenos días a todos y todas. Me presento, Diego Buitrago, del DNP. Quisiera simplemente, y un poco en línea con lo que acaban de mencionar, preguntar como cuáles son esos elementos que quizás se deban tener en cuenta para que exista una coexistencia entre la agroindustria y los pequeños productores. En particular porque entre lo que he escuchado, pues hay varios elementos que hay que tener en cuenta, un poco como el tema de la agroecología, quizás la conservación de semillas, el tema de los transgénicos. Entonces, sobre ese punto quisiera simplemente preguntar, ¿pueden coexistir los pequeños productores con con la agroindustria, con los grandes productores, si es un tema específicamente de tierras, y qué elementos se podrían tener en cuenta en caso de que sea positivo pues esa coexistencia, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Diego, bueno, tres preguntas tenemos aquí. La primera para directora de la UPRA sobre indicadores. ¿Nos pueden traer el micrófono, porfa? Entonces tenemos la primera pregunta sobre indicadores y ahorita después de esta, aquí, porfa. Adelante. Vale, muchísimas gracias. Entonces, sí, es una información disponible para todo el país, para todos los departamentos. La UPRA es una entidad pequeña, no tenemos la capacidad de llegar a los 1000 y tantos municipios, pero sí tenemos esa información disponible para todos los departamentos. Pensémoslo como una cadena de valor. Esa cadena de valor inicia desde la tierra. ¿Qué tierra tenemos disponible para producir? Se hace una caracterización de la tierra en términos de los que en Colombia llamamos el ordenamiento social de la propiedad, y es básicamente la seguridad jurídica que me permite a mí como tenedor, propietario, productor, hacer allí lo que me permite la Constitución y la ley. Y básicamente es el uso pacífico de la tierra para producir, porque tiene una finalidad social, ecológica y económica. Entonces hacemos un primer ejercicio de la tierra. Ese ejercicio, ¿qué indicadores tiene? Indicador de informalidad en la tenencia de la tierra. Entonces, ¿quién está allí? Tiene registro, matrícula inmobiliaria, posiblemente tiene una falsa tradición. Hacemos ese análisis de manera general para ese si tenemos capacidad de hacerla municipal. Hacemos un ejercicio de caracterización en términos de concentración o de distribución de la tierra, porque la distribución en Colombia es bimodal. Tenemos grandes productores y pequeños productores. Usualmente la agenda pública muestra un problema de concentración, pero tenemos la media colombiana es de 1.15 hectáreas. La moda es ser chiquito, y la moda estadística. Hacemos otro ejercicio de caracterización de población. El DANE tuvo el Censo Nacional de Población 2018, en donde hizo un ejercicio muy fuerte, muy robusto sobre la población rural. No calcularon el IPM rural, pero sí calcularon todas las variables que le podían dar a uno información respecto al IPM rural, y ya DANE, DNP nos está regalando SISBEN 4, que es fantástico. Entonces tenemos todo un ejercicio de caracterización de población rural que le puede servir al municipio para saber cómo están mis centros poblados, que usualmente son rurales, porque toda la información urbana pues es fácil de disponer. Teniendo esa caracterización de la tierra, hay otros temas, pero en general son esos. Teniendo esa caracterización de la tierra, pasamos a la caracterización del ordenamiento productivo. ¿Qué se puede producir? La UPRA tiene un ejercicio de zonificación en el cual nosotros estamos diciendo hay más o menos 70 cultivos ya zonificados donde potencialmente sabemos que se puede producir a escala 1/100.000 y unas escalas menores dependiendo de la información que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tenga en términos de suelos. Y allí tenemos unos ejercicios muy participativos con las comunidades en donde identificamos las alternativas productivas. Listo, a usted su suelo le sirve para producir café, caña, nananá, pero ustedes producen fique. Listo, hagámosle el estudio al fique, porque mira, tenemos fique en Nariño y fique en Antioquia y fique en Guajira. Entonces se hace todo un ejercicio de qué es lo que quiere la comunidad, no necesariamente lo que me haya salido a mí en el estudio. Tenemos ejercicios de agrologística, es
ese problema de conectividad, cómo nos está afectando. Tenemos un ejercicio súper fuerte con la gobernación del Meta y con la gobernación del Huila de las pasadas administraciones, y la idea es que eso se pueda retomar para que tengamos ese mapa completo agrologístico y miremos la magnitud del problema, porque como les contaba yo al principio, tenemos fragilidades y vulnerabilidades, pero muchas veces no sabemos esa magnitud cómo es. Entonces, y por último, y no menos importante, la frontera agrícola. Entonces, el acceso a tierra en Colombia es diferente para las comunidades étnicas que para nosotros los mestizos. Entonces, dentro de la frontera agrícola están incluidas todas aquellas tierras que pueden ser susceptibles de uso para fines agrícolas, pero las áreas para las comunidades étnicas de acceso, para las comunidades étnicas, pues están unas áreas condicionadas porque allí se produce lo que ellos quisieran obtener de su territorio. Entonces, eso es como a grandes rasgos los indicadores que estamos proveyendo para las entidades municipales. Muchísimas gracias, Claudia. Le voy a dar la palabra a Jorge o a Mauricio, quien quiera responder cómo van las compras públicas. Pues mira, yo voy a aprovechar porque ya ahorita me toca irme para una reunión, tratar de responder de las tres cosas que se mencionaron. El tema de las compras públicas, desafortunadamente es muy fácil hacer leyes y otra muy difícil implementarla. Cuando se generó inclusive en el gobierno anterior, en el plan de desarrollo, los incentivos a las compras públicas, y eso lo propusimos también desde la SAC, era que los mayores puntajes se le dieran a quienes le compraban la producción a los pequeños productores. Pero la realidad en el territorio termina siendo muy distinta, porque el canal de las compras públicas no ha logrado que esos incentivos que se generan en la ley se traduzcan en una masividad, si puedo usar esa expresión, para quienes son los responsables de intermediar compra pública para venderle a los batallones del ejército o a cualquier cosa de los entes territoriales y no solamente el gobierno nacional, pues no termina reflejando una realidad de beneficio. Entonces yo creo que, y además de lo que hizo de la ley que se expidió durante este gobierno, pues traducir eso en beneficios reales, creo que eso toma tiempo y que seguramente habrá que analizar cómo se puede mejorar ese esquema reglamentario. Lo segundo, frente al tema de los subsidios que tú mencionabas y las corporaciones, yo honestamente te digo, yo sí quisiera ver cuáles son esos subsidios a las grandes corporaciones en materia de zonas francas agroalimentarias, pero lo que te puedo decir, aquí está Nelly Velandia, con quien estoy en la Junta Directiva de Finagro, y es que al menos en los subsidios que hace referencia a dos variables que son sumamente importantes para los productores, y tal vez la mayor, que es la tasa de interés, el subsidio a la tasa de interés, el grueso del destino del subsidio se va para pequeños productores y medianos productores. Y de hecho, el gobierno anterior, que fue algo que son de las cosas que trascienden los gobiernos y que es muy positivo, que retomó el gobierno del presidente Petro, es la nueva clasificación que se hizo de pequeños productores de ingresos bajos. Y hoy, cuando ustedes miran la ejecución del año pasado, que fueron unos 145.000 millones de pesos de subsidio a la tasa de interés, el mayor porcentaje se fue en los pequeños productores de ingresos bajos y en el pequeño productor. Claro, ¿cuál es el problema? Y ese siempre ha sido nuestro discurso frente al gobierno. Métale más plata al subsidio de la tasa de interés, porque tú tienes un plan indicativo de crédito al año que es de 31 billones de pesos, que esa es la colocación de crédito. Pero ¿qué sirve colocar tanto crédito si la tasa de interés sigue siendo demasiado alta? Entonces yo creo que un gobierno, como lo hemos dicho siempre en la opinión pública, que tiene mucha chequera, y aquí es donde vienen las discusiones de qué termina siendo prioritario o qué se puede hacer más ágil. Indiscutiblemente, el tema de compra de tierras es fundamental y la entrega de tierras. Pero ¿qué pasa con esos productores que hoy, hasta que el Banco de la República no baje las tasas, y aquí no vamos a hablar de política monetaria, el gobierno qué herramienta tiene para abaratar el costo del crédito? Y algo muy importante, Felipe, y perdóname que me extienda un poquito, y es cómo cambiar los plazos de los créditos en Colombia y que el seguro sea automático. Porque a propósito del cambio climático, ya lo hemos visto con estos veranos o cuando se viene la temporada de lluvias, productor que no está asegurado se quebró y no tiene con qué volver a producir. Entonces esa política de subsidios creo que ha sido una buena práctica a los diferentes gobiernos, pero lo que ha faltado es meterle más chequera. ¿Para qué? Para que realmente haya un soporte para los productores. Y finalmente la pregunta que usted hacía sobre el tema de la coexistencia. Yo creo que aquí no debe haber falsos dilemas, sino más bien una, y no porque usted lo esté diciendo, pero su pregunta es muy interesante,
frente a aterrizar la realidad en el territorio. Y lo decía Mauricio en algunas de sus intervenciones. La misma Corte Constitucional ha señalado el tema, para hablar de los genéticamente modificados, de la protección a las semillas nativas. Pero eso no quiere decir que como colombianos cerremos los ojos ante la necesidad de que aquí haya ciencia aplicada a una cosa que nos va a llevar por delante, y es la resistencia a plagas y enfermedades. Todo el mundo tiene una gran esperanza en que en Colombia se produzcan las 5 millones de toneladas de maíz amarillo que hoy se importan. Y el foco está en el departamento de Córdoba o en la Altillanura. Y yo le digo, cuando uno mira los mapas del CIGAR en materia del cambio climático, lo que puede pasar en la Altillanura, si eso no es con semillas genéticamente modificadas, apaga y vámonos. Porque eso también va de la mano de la productividad por hectárea para el productor y la rentabilidad. Entonces, yo creo que esas discusiones que competen a los policy makers y por supuesto a quienes están en el territorio, a los productores y demás, pues toca darlas con pragmatismo. ¿En qué sentido? ¿Cómo hace usted un sistema agroalimentario sostenible en toda la dimensión, empezando por la medioambiental, pero un sistema agroalimentario que le dé comer a la gente? Table en su página web pone 2 preguntas y una de ellas es la escala, y con esto quiero terminar. La escala es muy importante, porque si no hay economías de escala e integración vertical, siempre vamos a tener el berraco problema, perdóneme que lo diga de esa manera, de que el productor queda en manos de los intermediarios y que el productor no tiene el músculo para negociar con sus proveedores. Es muy distinto si yo compro una tractomula de urea a que si compro un bulto. Y aquí viene la reflexión para los que representamos productores y para los productores y para las universidades y todos aquellos, la FAO, que dicen que ayudan al sector agroalimentario. Educación para la transformación, porque la producción de alimentos, y hay que decirlo con crudeza, es un negocio que tiene que ser rentable para el productor. Y cuando usted tiene un negocio, usted tiene que tener rentabilidad. Usted tiene que poder bajar los costos, ser productivo y tener un buen margen de ganancia para vender. Porque si no, nos vuelve a pasar lo que nos pasó con la pandemia con nuestros productores de papa, que tenían muy buena producción, muy buena productividad, siendo pequeños, medianos o grandes, pero no sabían vender sin pasar por los intermediarios. Y en el caso de la papa, para quienes no conocen ese mercado, al menos puede llegar a haber hasta 5 intermediarios entre el productor de Boyacá o de Nariño y la papa que llega a los consumidores. Muchas gracias, Jorge. Mauricio. A ver, el tema de los subsidios, yo creo que no hay que mirarlo únicamente en que el gobierno le entrega a unas empresas o a unos productores plata para que no la devuelvan, sino que es todo el entramado que hay detrás de esa producción. Entonces, si uno mira desde el mismo concepto del neoliberalismo, cuando el neoliberalismo dice hay que quitarle poder al Estado y las empresas y la empresa, el negocio es el que debe determinar las condiciones del funcionamiento, desde ahí ya empieza a haber un subsidio. Y eso pasa, por ejemplo, ahora con la salud. Todo este debate de la salud es eso, ¿no? Entonces, ¿a quién le entregaron todo el tema de producción de semillas? A las empresas. ¿A quién le entregaron todo el tema de investigación? En cierta forma son las empresas. O sea, las empresas se benefician de que existe una agrosavia, de que existen centros de universidades públicas investigando para ellos. Entonces, todo eso no hay que solo verlo ahí, hay que verlo en todo el entramado donde el Estado está subsidiando ese modelo. Lo está subsidiando, no es, está subsidiándolo de muchas maneras. Entonces, eso es de un análisis más grande que yo no sé quién lo habrá hecho. Por el otro lado, el tema de las compras públicas me parece, pues se está en un ejercicio, hay una construcción ahorita, pues NEL y varias organizaciones hacen parte de todo ese proceso de cómo entramos a favorecer a la agricultura campesina familiar y comunitaria de las compras públicas, y ha sido difícil, o sea, es difícil y hay muchas barreras. Hay barreras de tipo INVIMA, hay barreras de tipo productivo, hay barreras de tipo, bueno, no sé, de la DIAN,
O sea, hay muchas barreras que tenemos que, y estamos discutiendo en una mesa ampliada de agricultura familiar, de agricultura campesina familiar y comunitaria, donde estamos discutiendo esas barreras con el ministerio y llevamos un año discutiendo eso y bueno, el INVIMA ahorita dijo y vamos a sacar certificaciones gratis, pero ¿quién puede acceder a las certificaciones gratis? No, todavía no, porque no está la reglamentación. Como dicen, muy fácil sacar normas. Estamos trabajando en una política pública de agroecología, pero no hay ejecución presupuestal, necesitamos ejecutar. O sea, necesitamos ejecutar y entonces la política pública puede esperarse un rato, pero hay que ejecutar los recursos y hay mucha experiencia y muchas cosas por hacer para favorecer todo este tema de las compras públicas. Y en el tema de coexistencia, dimos el debate hace poco, el año pasado justamente, dimos un debate con Agrosavia y con Acosemillas y las redes de semillas sobre el tema de la coexistencia, porque a ellos les parece imposible que nosotros digamos que es imposible la coexistencia. Y pues claro, nosotros les decimos, es imposible la coexistencia porque ustedes nos envenenan, porque ustedes nos contaminan las semillas nativas y criollas con las transgénicas, porque ustedes desplazan a los agricultores y hay ejemplos por todos lados de la palma, de mucha gente que ha sido desplazada por implementar estos modelos de agricultura de grandes extensiones. Entonces, el modelo causa un gran impacto negativo en las regiones, en las comunidades, pues que ¿quién lo resuelve? Lo resuelven, claro, a punto de plomo. Eso se resuelve así, porque usted o nos deja ampliar, o nos vende, o se va. Y eso pasa en todas partes. Y aquí no hay quien le ponga coto a eso. Entonces el problema, ese es un problema. El otro es, aquí hay una cuestión de, nosotros decimos el mundo al revés. Aquí el que contamina no paga. Aquí el que contamina vive tranquilo. Pero el que quiere vender un orgánico tiene que demostrar que no es orgánico, que es orgánico, perdón. Entonces tiene que demostrar que su producto no tiene venenos, que su producto es ecológico y tiene que pagar por eso. Y estos grandes productores, que son los que envenenan, ellos no, ellos venden sus productos tranquilamente en el mercado. ¿Quién les exige a ellos que su producto no tiene que tener venenos? Nadie. Se sabe que tienen venenos, entonces ¿usted para qué va a tener que demostrar que tienen venenos? Eso se sabe. Pero el que va a decir que va a vender un producto sin veneno, tiene que pagar y entonces ahí vienen los sobrecostos. Ahí sí, cárguese el sobrecosto. Y ahora nos están diciendo lo mismo con los transgénicos, con esa normatividad que quiere sacar el ICA de semillas. Usted quiere sacar semillas nativas y criollas y no quiere que sean transgénicas. Haga las pruebas de que no es transgénico, pero nosotros le decimos, pero si ellos nos contaminaron, ahora a nosotros nos toca pagar para hacer las pruebas de que no estamos contaminados de transgénico. El mundo al revés, simplemente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y yo súper cortico. Súper corto. Compras públicas. Tenemos un mandato de la señora ministra de siempre pensarnos en cadena de valor. Entonces, compras públicas. UPRA le suministra la información de planeación a sus entidades hermanas, las adscritas y vinculadas, que en este caso son la ANT. Le decimos, mire, esa tierra que usted piensa comprar tiene esta misma caracterización, se la hacemos a un nivel más pequeño y entra ADR. Listo. ¿Quiénes están allí localizados y qué quieren hacer? Y entramos a trabajar con ellos desde alternativas productivas para poder hacer un ejercicio de proyectos productivos desde la planeación, pero obviamente de abajo hacia arriba, contando con las comunidades. Y un choque tecnológico dado por Agrosavia, que nos va a decir efectivamente ante una inminencia de escenarios de cambio climático, de variabilidad climática, pues necesitamos choques tecnológicos en este sentido. Ahí hago un paréntesis, no hemos dicho absolutamente nada de los peces. Aquí hablamos de seguridad alimentaria como si todos fuéramos tierra. Entonces, piensen también en esos sistemas agroalimentarios, en esas comunidades anfibias y en esa zonificación marítimo-costera que estamos en deuda y que este año la vamos a hacer. Entonces, en todas estas discusiones involucremos a los pescadores artesanales. Listo. Y ese ejercicio
un poco en la línea optimista que hablaban mis compañeros de panel, es que la ADR está con la camiseta puesta en la Agencia Nacional Agroalimentaria, la ANA, que va a ser un ejercicio precisamente de evitar esos oligopolios, oligopsonios que se me dan en el canal comercializador, exactamente quien está en ese embudo recogiendo y conociendo cuál es la oferta. La idea es que dentro de un ejercicio de gobernanza estatal, la ADR sepa también cómo se mueven los flujos de alimentos y a través de la ANA pueda comercializar, pueda captar esos volúmenes y localizarlos donde las necesitamos por medio de las ANITAs. Mañana todos súper invitados a escuchar al director Mario Alexander Moreno, que va a hacer una explicación muy detallada de cómo va a funcionar. Y ese ejercicio de ANAS me da pie para contestar la pregunta de DNP de cómo hacemos esa coexistencia. Yo creo que esa coexistencia no es que sea posible, sino que la tenemos que hacer. Aquí tenemos que caber todos y tenemos un escenario democrático donde competir, la competencia es compitiendo. Entonces, este ejercicio de las ANAS está poniendo el dedo en la llaga en esos eslabones de la cadena que tienden a ser concentradores de poder. Entonces, no vamos a dejar que algunos comercializadores estén generando costo y no valor, y vamos a permitir que los productores tengan un mejor precio pagado por sus productos. Y en ese mismo sentido también se debe analizar dentro de los eslabones de la cadena quienes están ejerciendo un control anticompetitivo, porque sucede y no tenemos las suficientes herramientas como Estado para tener ese panorama completo. Por ejemplo, tenemos unas desmotadoras de algodón de 1950. Visiten la desmotadora de Espinal, visiten la desmotadora de Puerto Inirida, de Carreño, perdón, visiten la desmotadora de Montería. Son súper viejas. El choque tecnológico es para todo el mundo. Tenemos una capacidad instalada, no necesariamente tan adaptada a lo que nos están pidiendo los mercados y lo que todos como consumidores estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes tendrían tiempo para una última pregunta? Yo sé que nos extendimos un poquitico. ¿Sí? Una última. Yo sé que estamos sobre tiempo. ¿Sí? Una última. Listo. Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar la transmisión. Vamos a hacer la última ronda de preguntas, súper corta, pero vamos a cerrar la transmisión de Zoom. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en línea. Pues seguiremos en contacto pues por nuestras redes sociales y estaremos anunciando pronto nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Entonces, solo tenemos tiempo para dos preguntas porque yo sé que todos tienen ya el resto del día, el día por delante, pero les voy a pedir que sean súper cortos. Tenemos aquí una